sesión que vamos a tener en el día de hoy es sobre algunos temas de la fe. Entonces, la línea que vamos a tener, que nos va a enrutar todo, espero que me estén viendo en la pantalla, es sobre la fe y quiero presentar 3 puntos. Primero, unos preliminares acerca de la fe, qué se entiende la fe desde la iglesia, ¿sí? Como lo pueden ver ahí en pantalla. Segundo, entendiendo la fe, tenemos que preguntarnos nuestra fe en quién, hacia quién está direccionada. Y ya resolviendo esa pregunta, pasaremos a una tercera parte que es ver aquellas características de la fe. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es sobre unos preliminares. Vamos a leer el catecismo y vamos a iniciar pues desde el principio. El numeral 1. La vida del hombre, conocer y amar a Dios. Primero, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo es un designio de pura bondad. Ha creado libremente al hombre para hacerlo partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en todo Miren, hasta aquí, tiempo... hasta aquí. Esto Ok. es hasta aquí. Un momento, mira. Partícipe de su vida bienaventurada. ¿Para qué hemos sido creados? Para participar de la vida de Dios. Es decir, para participar de Dios mismo. Continúa, por favor. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar se hace cercano del hombre. Le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó, a la unidad de su familia, la iglesia. Para lograrlo, llegada a la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En él y por él llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y por tanto herederos de su vida bienaventurada. Ok, muy bien. Miren, quiero que tomen en cuenta esto, y esto es clave porque esto nos va a direccionar hacia dónde pues está nuestra vida, o sea, dónde debe direccionarse. Primero, hacer partícipes. ¿Partícipes de qué? De la vida de Dios, ¿sí? Esto es clave, ¿sí? Partícipes de la vida de Dios. Segundo, nos llama, Él se hace cercano. Dios se hace cercano. Dios es cercano a nosotros. Nosotros podemos acercarnos a Él. Otro punto clave. Y por eso Él, vea lo que estoy subrayando, nos llama o llama al hombre y le ayuda. Y le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle. ¿Listo? Ese es el destino, o decirlo así, ese es el destino de todos los seres humanos, participar de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios cercano. Por eso Dios nos llama, nos ayuda a que nosotros le encontremos, nos ayuda a que nosotros le conozcamos y nos ayuda a que nosotros podamos amarle. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a irnos a otro puntico especial. Vamos a entender qué es la fe. ¿Quién me ayuda a leer el número 26, por favor, que está en pantalla? Yo, Sigue, por primera favor. sección, creo, numeral 26. Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo, creo o creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos, ¿qué significa creer? La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Por ello, consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, que es el capítulo primero, a continuación la revelación divina por la cual Dios viene al encuentro del hombre, capítulo segundo, y finalmente la respuesta de la fe, que es el capítulo tercero.
Listo, hasta ahí. Vea, vamos entendiendo que estamos llamados a direccionarnos hacia Dios, a participar de la vida de Dios, que Dios se hace cercano, que nos ayuda. Y hay un tema importantísimo, y es el que venimos a hablar, es entender qué es eso de la fe, ¿sí? Y la fe, ténganlo muy presente, lo voy a aquí resaltar, la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él. ¿Qué es la fe? Y aquí empezamos a entendernos de qué es lo que vamos a hablar. La fe es respuesta. ¿De quién? Del hombre a Dios. La fe no es un impulso que nace de la nada, no es algo que es solamente mío, ¿sí? Sino que la fe se puede entender entre los muchos significados que se le puede dar, el que engloba todo es como una respuesta de ese diálogo que quiere tener Dios con cada una de las personas, de ese diálogo que quiere tener Dios contigo, de esa relación que Dios quiere tener contigo. Entonces, entendamos esto, fe como respuesta del hombre a Dios. Y yo quiero que con esta idea ustedes se queden muy claros, ¿sí? Porque esta idea la vamos a seguir desarrollando en el resto de la comprensión de la fe, porque nosotros pues somos personas de fe, nosotros somos cristianos, somos creyentes, pero muchas veces no podemos comprender, ¿sí?, qué significa eso y qué significa ese tema de la fe. Y entendámoslo, fe como respuesta del hombre a Dios. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir ahora a otro numeral que ya nos empieza a hacer comprender casi todo esto que estamos hablando. Título, entonces, ¿quién me ayuda leyendo el numeral 142? Yo. Dale. Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movidos por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Entonces, póngale que ahora, no solamente es una respuesta que el hombre da a Dios, la fe, ¿sí? Sino que es la respuesta adecuada, es decir, es la respuesta que Dios está esperando que nosotros le demos. ¿Por qué? Pues porque Dios ha dado todo por nosotros y eso es muestra de su amor. Entonces, la respuesta que está esperando es la respuesta de fe y eso tenemos que empezar a entenderlo con mucha claridad. La respuesta que el hombre le tiene que dar a Dios es una respuesta de fe. Entonces, vamos a continuar con el 143. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Y el 144, 143 y 144. Yo. Dice, por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da a su asentimiento a Dios que revela la Sagrada Escritura. Llama obediencia de la fe. A esta respuesta del hombre a Dios que revela. Que se revela, a Dios que se revela. Es lo que Ahí quiere está decir. una cita bíblica. Romanos 1, 5, 16, 26. La respuesta que nosotros le damos a Dios, la respuesta adecuada, que es la respuesta de la fe, se le llama obediencia de la fe, ¿sí? El 144, por favor, ahí hay dos ejemplos clarísimos de esta obediencia de la fe. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor, 144. La obediencia a la fe. Obedecer. En la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Abraham, padre de todos los creyentes. Listo. Si siguiéramos leyendo el catecismo, vamos a ver unas características especiales de la fe de Abraham, ¿sí? El padre de todos los creyentes, ¿sí? ¿Cómo fue su respuesta? Esa respuesta que dio Dios. Y pues obviamente por excelencia de la bienaventurada Virgen María, dichosa la que ha creído, ¿sí? Pues porque por ella vino
el Salvador al mundo. Pero no nos vamos a detener ahí, sino que yo quiero que pues más adelante ustedes pueden ingresar al catecismo, si no lo tienen en sus casas, lo pueden ingresar de manera online y bueno, y mirar y detallar con esa sutileza cómo fue la fe en Abraham, cómo se ve también la fe en María, y bueno, y profundizar un poco más, pero vamos a continuar y vamos a continuar a partir de aquí con estos puntos que nos empiezan a hablar sobre, bueno, sí, nosotros tenemos fe, ¿sí? Nosotros... nosotros sabemos que la fe ya es una respuesta que el hombre da a Dios y no cualquier respuesta, es la respuesta que Dios espera de nosotros, la respuesta adecuada, ¿sí? La respuesta adecuada al amor de Dios. Pero nosotros tenemos que ahora contestarnos una pregunta fundamental. ¿Fe en quién? ¿Sí la pueden ver la pantalla? Hay unos preliminares. Pero ¿fe en quién? Y eso tiene que ser clarísimo. Nosotros decimos en Dios, pero específicamente en quién cuando hablamos de Dios. Entonces, ¿quién me ayuda, por favor, con el 150? Bueno, vuelvo a leer. Creer solo en Dios. La fe es ante todo una agregación personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. En cuanto a acción personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Fe como adhesión personal del hombre a Dios. Fe como asentimiento de la verdad que Dios ha revelado. Y aquí empezamos a entrarnos en el tema de las escrituras, ¿sí? Fe como ese asentimiento, es decir, como esa confianza de creer en lo que Dios ha revelado. Fe como esa confianza de creerle a Dios, ¿sí? Y ahí empezamos a entender que esa confianza es la respuesta que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y el ejemplo al final que dice, es justo y bueno confiarse totalmente a Dios. Es justo y bueno confiar en su verdad, en su revelación, ¿sí? Y creer absolutamente en Él. Y dice ahí, sería vano o errado, ¿sí? Confiar absolutamente en una criatura. Ahí hay unas diferencias muy grandes. ¿Y cuáles son las diferencias? Son unas diferencias en cuanto a que nuestra adhesión como verdad completa la encontramos en Dios. Si nosotros buscamos una adhesión así completa, así como una verdad completa, en las personas nos podemos estar equivocando. Ante todo, o sea, toda tu esperanza, todo tu presente, o sea, todo lo que tú confíes o creas que es verdadero y todo lo verdadero lo encontramos absolutamente en Dios, no en nada más, ni en nadie más. Listo. Siguiente punto, el 151. Para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia. Dios nos ha dicho que les escuchemos. El Señor mismo dice a sus discípulos, creed en Dios, creed también en mí. Podemos creer en Jesucristo porque es Dios. El Verbo hecho carne a Dios. Nadie le ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno del Padre. Él lo ha contado, porque ha visto al Padre. Él es único en conocerlo y en poderlo revelar. Creer en el Espíritu Santo. Listo, hasta ahí, mira. Sí. 151. Toda la verdad está en Dios. ¿Y qué se nos ha revelado de esa verdad? Pues de que Jesucristo fue enviado, ¿sí? Que el Verbo se hizo carne, que se encarnó. ¿Para qué? Para nuestra salvación.
Esa es tal vez la verdad más grande que podemos tener, porque si ustedes recuerdan, el objetivo del ser humano o a lo que tendemos como seres humanos es a participar de la vida de Dios, ¿sí? Y participar de la vida de Dios es aceptar a Dios mismo en nuestras vidas. Por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo que se encarnó, que tomó carne, que se hizo hombre, ¿sí? Dios se unió a nosotros, a los seres humanos. Se unió a la figura humana, ¿para qué? Para que los hombres nos unamos a Dios. Y ahí es donde está toda nuestra revelación. Aceptar eso, ¿sí? Es lo que le llamamos la respuesta de la fe, y es la respuesta que Dios quiere. Pero ¿eso qué implicaciones tiene? Bueno, ahora vamos a mirar también en creer en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué me ayuda a leer el 152, por favor? No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Porque nadie puede decir Jesús es Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. O sea, si nosotros podemos dar esa respuesta, ¿sí? Esa respuesta es esa adhesión a esta verdad, confiar en esta verdad, es porque el Espíritu es el que nos ayuda, es el que nos revela a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿en quién creemos? ¿Fe en quién? Pues en Dios, ¿sí? Dios que se revela. Dios se ha revelado en la historia, y Dios se revela de manera excelente en la plenitud de los tiempos por medio de su Hijo, Jesucristo. ¿Para quién? Para la salvación. ¿Qué nos dice esta revelación? Que el Verbo encarnado, que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, tomó la condición de humano, ¿sí? Para que el ser humano se acercara a Dios. Entonces, ahora vamos a mirar algo muy sencillo, las características de la fe, ¿sí? Porque ya vimos cuál es el destino del hombre, participar de la vida de Dios. Ya vimos también que debemos nosotros entender la fe como una respuesta, y es como la respuesta adecuada, ¿sí? Y esa respuesta, pues nos dice, ¿fe en qué? ¿Fe en qué? ¿En quién? Y entendemos que es nuestra fe en Dios, comprendida, ¿sí? Por medio de Jesucristo, que se encarnó, pero esta comprensión, pues, es fruto del Espíritu Santo que nos impulsa a esto, o que obra en nosotros para nosotros poder adherirnos a esto. Si tú estás hoy aquí y si eres creyente, pues eso es gracia de Dios, eso es obra del Espíritu Santo que te ha impulsado, ¿sí? A conocer esta verdad, y no solamente a conocer esta verdad, sino a adherirte a esta verdad, es decir, tú recibirla para ti mismo, para ti misma, ¿sí? En tu corazón, y es una verdad que nos llena de mucho amor y de esperanza. Bueno, entonces vamos a continuar aquí en el texto y vamos a ver las características de la fe. Primero, pues la fe es una gracia, ya vamos a entender que es una gracia. Segundo, pues no podemos negar que también es un acto humano. Tercero, hay pues una idea acerca de la fe y de la inteligencia, la una no niega a la otra. Cuarto punto, pues hay un tema sobre la libertad de la fe. ¿Qué significa eso? Quinto punto, hablar sobre una necesidad de la fe en las personas. Sexto, sobre una perseverancia en la fe. ¿Qué implica la fe? Pues implica una perseverancia. Y por último, entender la fe como el comienzo de la vida eterna. Numeral 153. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda,
junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Ok, miren, quédense con esta idea. La fe es un don. La fe es un don. ¿Qué significa un don? Es decir, un don es algo que se ha dado, algo que se nos regala. No es algo que nosotros adquiramos ni que nos ganemos. La fe es un regalo de Dios. Y es un regalo de Dios que Dios hace a todos los hombres. ¿Sí? Todos los seres humanos tenemos la capacidad de conocer a Dios. Todos los seres humanos. Entonces aquí puede venir una pregunta muy grande. ¿Y por qué hay gente que no cree, que es atea? Hay gente que sí cree. Hay gente que cree en otras cosas. Ustedes no se han preguntado eso. La respuesta no es fácil, pero va en esta línea. Miren, todos los seres humanos tenemos la capacidad de acercarnos a Dios. Y eso es lo que Dios espera, ¿sí? Pero esto como es un regalo, uno decide, un regalo, así cuando se lo dan, uno decide hacer uso de este regalo o rechazarlo. ¿Haz de cuenta? Como un niño, no sé, un niño le regalan un carro y estaba esperando era un balón. Muchas veces un niño pues busca cambiar su carrito, a ver quién se lo cambia por un balón, rechazó su regalo o simplemente lo cogió y lo dejó por ahí, ¿sí? Así nos pasa a nosotros. Dios nos regala las cosas. El don de la fe es un regalo y tú decides, ¿sí? Si lo haces vida en tu vida o simplemente lo rechazas. Pueden haber más respuestas de por qué hay personas que tienen fe y por qué otros no. Pueden haber más respuestas. ¿Mm? Pero desde una comprensión teológica se entiende que Dios a todos nos ha dado ese don. ¿Por qué? Porque nos ha hecho capaces de Él. Listo. La fe como un don. La fe también es un acto humano. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? El numeral 154 y 155. A ver, yo leo. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones y prestar confianza a sus promesas, como por ejemplo cuando un hombre y una mujer se casan, para entrar así en comunión mutua. Por ello, es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela y entrar así en comunión íntima con Él. Hasta ahí, miren. Tengan esta idea clara. Si bien es cierto que es un regalo, ¿sí? Tus capacidades humanas, tu inteligencia, tu voluntad deciden qué hacer con ese regalo. Entonces, por eso ahí empezamos a considerar que no solamente es un don de Dios, es una gracia, sino que también es un acto humano. Y cuando se dice acto humano es que la fe es para los seres humanos, no para de pronto los animales o para los robots o bueno, no sé, ¿sí? La fe es para los seres humanos, por las capacidades que tiene el ser humano, por cómo ha sido creado a imagen y semejanza. Y él tiene sus capacidades, esas capacidades pueden poner a funcionar, por decirlo así, la fe, ¿sí? O no. Y acordémonos, fe como la respuesta adecuada que Dios espera de nosotros. Numeral 155, por favor. En la fe, la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la gracia divina.
Creer es un acto de entendimiento que asiente la voluntad divina por inferior de la voluntad movida por Dios, debidamente la gracia. Por Dios mediante la gracia. Ok, perfecto. Entonces, mire, en la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia, es decir, la capacidad que cada una de las personas tenemos, como es la inteligencia y la voluntad, ¿sí? Cooperan a la fe, no riñen contra la fe. No quiere decir que una persona muy inteligente entonces no pueda tener fe, ¿sí? Eso no quiere decir que un científico no pueda tener fe. Sí la puede tener, pero precisamente su inteligencia y su voluntad en muchos casos rechazan la fe, en otros casos la aceptan. Y por eso tenemos, no sé, grandes científicos de líneas ateas, grandes científicos de líneas creyentes. La fe y la inteligencia. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Yo. El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdades e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad son signos certísimos de la revelación divina adaptados a la inteligencia de todos. Motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu. Listo. Continuemos. La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humana, pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. Listo, yo quiero hacer ahí un paréntesis y es lo siguiente. Miren, nuestra fe no es racional, sino razonable. ¿A qué me refiero con esto? Cuando digo racional, que no es racional, es porque no es producto del esfuerzo del ser humano, de su capacidad intelectual. Cuando digo que la fe es razonable, me refiero a que la capacidad intelectual o del ser humano, ¿sí? Puede comprender los temas de la fe. Es decir, no es racional en cuanto a que no es producto del ser humano, pero sí es razonable, es decir, hace uso de tu inteligencia, hace uso de tus capacidades cognitivas, ¿sí? Para poderse comprender. Nuestra fe es razonable, es decir, nosotros podemos dar razones de lo que creemos y por qué lo creemos y cómo esto no va en contra de la dignidad de un ser humano. Y eso no te quita a ti capacidades mentales, eso no te quita a ti capacidades intelectuales. Sigamos. La fe trata de comprender. Continúo. Sí, por favor. La fe trata de comprender. Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que se le ha sido revelado. Un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor.
La gracia de la fe abre los ojos del corazón para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación, es decir, el conjunto del designio de Dios y de los misterios de la fe, de su conexión entre sí y con Cristo, centro del misterio revelado. Ahora bien, para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Así, según el adagio de San Agustín, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Listo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque los temas de la fe, es decir, los temas de la revelación, nosotros estamos llamados a estudiarlos, a profundizarlos, a penetrar cada vez más, ¿sí? Y ese penetrar cada vez más nos va a dar un amor más encendido, ¿sí? Hacia Dios. Nos va a encender esa llama más fuerte. Entonces, la fe no es solamente un acto repetitivo, no es solamente algo que yo ya cogí en mi vida, a lo cual yo me adherí, sino que yo puedo preguntarme por qué creo en lo que creo y cada día ir profundizando un poco más. Y no solamente es que puedo, sino que debo preguntármelo. Cada vez debemos conocer más nuestra fe, cada vez debemos conocer y profundizar más en lo que creemos, estudiarlo, comprenderlo mejor. ¿Listo? Eh, bueno, le damos esta parte, el 159. Fe, Y cien. A pesar de que, a pesar de que la fe esté por encima de, puede haber contracción entre ellos, puesto que el mismo que regla los ministerios de fe otorga al espíritu humano la luz de la razón. Dios no puede negarse a sí mismo lo verdadero para decir verdadero. Pero eso, Hasta ahí, dejémoslo hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí. Mira, fe y ciencia no tienen por qué contradecirse. La contradicción que se ha dado en algunos tiempos entre la fe y la ciencia, o la separación, ¿sí? Viene sobre todo como en la época del modernismo, donde se quiso separar todo, todos los saberes, y cada uno independizarlos. Pero anteriormente fe y ciencia iban de la mano, o sea, quien sabía de teología, sabía también de astronomía, sabía también de matemática, también sabía de biología, también sabía de filosofía, y los saberes estaban integrados. Ya después fue con el modernismo, sobre todo, que empezaron los saberes a independizarse, ¿sí? Y en muchos casos, los temas científicos empezaron a chocar con los temas de fe. Y no se trata de que el uno quiera superar al otro, sino que se trata de que los temas de fe pues hablen de los temas de fe y los temas de ciencia hablen de los temas de ciencia. No se trata de que el uno suplante al otro, sino de comprender que estamos hablando de saberes que están orientados a diferentes tipos de conocimiento. Libertad de la fe. Numeral 160. ¿Qué significa esto? Por favor, alguien que me ayude a leer el 160. el hombre al creer debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente, Dios llama a los hombres a servirles en espíritu y en verdad. Por ello quedan vinculados en conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo patente sobre todo en Cristo Jesús. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían, pues su reino crece por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia él. Ok, clarísimo. Nadie puede ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe.
Nosotros no podemos obligar, no sé, a personas tal vez cercanas a nosotros, de nuestra familia o de nuestros afectos, a que abracen la fe. Nadie puede ser obligado. ¿Por qué? Porque esto es una invitación de Dios, un don que Dios ha dado y cada persona responde a ese don. No se puede obligar. Cuando la fe se empieza a obligar, se empieza a deteriorar. Si de una u otra manera alguien quiere obligar a otro, ¿sí?, a creer en lo que ella cree, empieza a haber una deformidad en la fe. ¿Por qué? Porque está deformando la libertad. Y dos cosas que el Señor nos ha dado grandísimas es la libertad y la fe, ¿sí? Pero la libertad no puede ser superada por la fe, no puede ser doblegada por la fe. Creer en Cristo Jesús y que Él que para salvar es necesario tener esa salvación. Sin la fe es imposible agradar a Dios y llegar a participar en la condición de nadie en ella y nadie a no ser que haya perseverado en ella hasta el o tendrá la vida eterna. Ok, voy a repetirlo porque se escuchó un poco mal. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios. Cuando se habla de que sin la fe es imposible agradar a Dios, es que la fe manifiesta la adhesión a esa verdad. ¿Cuál verdad? Que Jesús fue enviado por nuestra salvación. Si yo no creo eso, pues no me adhiero a esa verdad, no la acojo. Y pues no acogerla, pues eso implica que estoy rechazando la salvación o la obra que Dios está dando. ¿Sí? Yo creo que ese es tal vez el pecado más grave, el rechazar la salvación de Dios. ¿Cómo uno la rechaza? Pues voluntariamente. Uno puede decir, no me acojo a esto, no creo en eso, no me interesa esto. Y pues por eso es que se dice que sin la fe es imposible agradar a Dios y es la condición, ¿sí?, para la vida eterna. Entonces, hay una necesidad de la fe. ¿Para qué? Para la salvación. Numeral 162, perseverancia en la fe. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. San Pablo advierte de ello a Timoteo. Combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que nos las aumente. Debe actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la Iglesia. Listo. Ahí da unos pasos al final de cómo sostener la fe, pero entendiendo esto, si la fe es un don, es decir, un regalo gratuito, pues el ser humano puede en algún momento acogerlo y después en otro momento decir, no, esto no va conmigo, y entonces, como dice ahí, se puede rechazar. Ahí da algunos consejos de cómo continuar la fe, cómo alimentarla. Bueno, por medio de la palabra de Dios, cómo por medio de la oración, cómo por medio de la caridad, cómo sosteniéndola por medio de la esperanza, cómo enraizándola en la fe de la iglesia. Es muy interesante los consejos que da. Y bueno, ya aquí vamos a leer el 163 y con este ya entramos en nuestra recta final. ¿Quién me ayuda, por favor? La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica. Fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara, tal cual es. La fe es pues ya el comienzo de la vida eterna. Mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como reflejadas en un espejo,
Es como si poseyésemos ya las cosas maravillosas de que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. Hasta ahí, miren. Clarísimo, la fe es comienzo de la vida eterna. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos adhiriendo a la persona de Jesús. Y al adherirnos a la persona de Jesús nos estamos adhiriendo a Dios mismo. Y nosotros tenemos que comprender que la vida eterna es, pues, participar de la vida de Dios. Entonces ya en resumen voy a mostrarles mi tablita, la que he construido, y ya con esto terminamos. Miren, aquí está llamado el ser humano a participar de la vida de Dios. Dios se hace cercano, nos llama, nos ayuda a buscarle, a conocerle, a amarle. Nosotros comprendemos la fe como esa respuesta del hombre a Dios, y es una respuesta adecuada. La fe, pues esa respuesta adecuada se conoce como la obediencia de la fe. ¿Qué tenemos que comprender? Que la fe es una gracia, que también es un acto humano, que la fe y la inteligencia no tienen que reñir, que también la fe se tiene que dar en la libertad de los seres humanos. No se puede obligar a nadie en la fe. La fe se tiene que comprender como una necesidad para la salvación, ¿sí? La fe debemos buscar ser perseverantes en la fe porque la podemos perder. La fe se debe comprender como el comienzo de la vida eterna. Entonces, pues, de la fe podemos decir muchas cosas, pero yo siento que el catecismo nos ilumina en estas líneas.